¿Qué Hola tal, a Juan? todos, buen día. ¿Sí se escucha el audio? Buen día. Sí. ¿Sí me Hola, escuchan? hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Sí, días. correcto, sí se escucha. ¿Sí me escuchas? Buenos días. Por Buenos iniciar. días, les saludan Galo Guerrero. Buenos días. Hola, buen día. Buen día a todos. La verdad que es un gusto enorme para nosotros, este equipo de Cercepo, que hayan aceptado esta invitación y nos acompañen esta mañana a este que será el tercer webinar del año. Seguramente el próximo año va a haber muchos más. Esperamos también contar con su presencia. La verdad que creo es provechoso tanto para ustedes como para nosotros. Entre más conozcamos estos equipos, la verdad que tienen un grado de complejidad para llegar a una solución, para llegar a un servicio, es bastante bien, bastante recomendable, principalmente estar hablando el mismo idioma, los mismos conceptos, y vaya, finalmente todo esto es para aprovechamiento de ustedes como usuarios de estos equipos, y también para que nos conozcan a nosotros como Cercepo, que conozcan todos los especialistas que conformamos este gran equipo, y estamos encantados de servirles. Vamos a dar unos minutos más para que si alguien falta por conectarse, arranquemos ya todos los que nos vayamos a conectar. Mientras tanto, vamos a esperar un par de minutos para esperar esto, ¿no? Si hubiera alguien que ustedes quisieran que agregáramos, que no se ha podido inscribir, con que nos compartan su correo electrónico por la vía con Carolina Andraca, mi compañera, o por aquí por el chat, podríamos agregarlo sin ningún problema, vaya. Ya, hágale, sí, nos vamos. Buenos días, ¿me pueden indicar si me escuchan? Porque estoy conectándome a un parlante Bluetooth. Sí, te Sí, lo escuchamos escuchamos, bastante bien. ingeniero. Aprecio mucho su puntualidad. Ya somos 39 participantes. Yo creo que vamos a iniciar este webinar. Primero me gustaría presentar al ponente de esta mañana, el ingeniero Raúl Martínez. Me gustaría preguntarles si todos pueden ver la presentación Sí, buenos con las días. reacciones. Podemos Sí, utilizar sí, las podemos ver. reacciones que tenemos aquí en Zoom, con un dedito arriba o el chat, un OK, para que no sea para todos molestos vaya a estar hablando, abriendo el micrófono. Durante todo el trayecto de este webinar podemos utilizar el chat si tuviéramos alguna pregunta. Les comentaba, el ponente de esta mañana es el ingeniero Raúl Martínez, un ingeniero con bastante experiencia en el ámbito industrial. Tiene 25 años de experiencia en el mantenimiento directo a diferentes equipos electromecánicos, industriales, y de 15 años a la fecha se ha estado formando como especialista en separación. Tiene amplios conocimientos tanto en separadoras verticales como horizontales y tiene cursos tanto nacionales como extranjeros. Uno a resaltar es un curso en Brasil, donde se formó como especialista en transmisiones para decanter. El ingeniero Raúl ha trabajado con marcas muy importantes, líderes en el mercado, y para nosotros es muy grato tenerlo aquí en Cercepo como especialista en la materia. Ingeniero Raúl, tienes tu tiempo, el foro es todo tuyo. Adelante.
Buen día a todos, bienvenidos. Bueno, ya me presentó mi compañero. Eh, Les doy la bienvenida a este webinar y esperamos puedan aprovecharlo, puedan despejar algunas dudas. Sé que en una hora pues no es mucho tiempo suficiente como para poder dominar todo, pero al final estaremos en contacto con ustedes. Cualquier duda podemos seguir más adelante. Si tienen alguna duda, podemos apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Eh, la mecánica va a ser hacer la presentación y al final daremos de 10 a 15 minutos o el tiempo que sea necesario para que hagan sus preguntas o las dudas que tengan, ¿no? Entonces, yo creo que sin más por el momento, pues, eh, hablaremos del objetivo que tiene este webinar, ¿no? Básicamente, el objetivo de este webinar es que ustedes conozcan los principios de funcionamiento del decante y las principales variables que hay que ajustar y que hay que saber que intervienen en el proceso o en el diseño del equipo en sí. Entonces, que ustedes conozcan estas variables y puedan de alguna manera identificar en sus equipos o si van a adquirir un equipo, sepan cómo funciona y cómo seleccionarlo y qué es lo que necesitan saber para tomar esta decisión o para operar el equipo, ¿no? Y tanto operación como mantenimiento. Vamos a tener este contenido básicamente en el webinar que será básicamente las partes del equipo, el principio de funcionamiento, las variables de ajuste que intervienen tanto de diseño como de proceso, las protecciones que lleva el equipo, el mantenimiento, aplicaciones y al final dejaremos lo que es las preguntas y las dudas, ¿no? Y para terminar, pues será el cierre del mismo. Para comenzar, lanzaremos esta pregunta y para que nos hagan el favor de contestar, pues no importa, ustedes pueden contestar lo que quieran. La idea es de que analicen esta pregunta y posteriormente, cuando se desarrolle el webinar, al final ustedes este, comprendan, tal vez ahorita no comprendan cuál es la respuesta, pero no importa. Entonces, en este momento le lanzaremos la pregunta y esperaremos un tiempo para que puedan contestar, nos hagan el favor de contestar y continuaremos con la presentación. No sé si por ahí ya pudiste lanzarla. Ok. Supongo que ya la mayoría, bueno, ya todos ya les llegó el enlace para hacer contestar y tomaremos, yo creo, unos 10 segundos más yo creo, para que puedan contestar, pero al final de cuentas no hay problema si no contestan bien. La idea es de que tengan ok. Bueno, continuamos. Al final ustedes pues ya contestaron la encuesta, la pregunta, entonces ya una vez que veamos la parte del webinar, ok. Bueno, comenzaremos hablando de las partes que tienen prácticamente todos los decantes. No sé, tal vez ustedes tengan equipos diferentes marcas,
pero vamos a hablar de las partes principales y de la definición que es lo que es un decánter. Al final de cuentas, un decánter es un decantador centrífugo, ¿no? Que basa su principio de funcionamiento en fuerza centrífuga para separar ya sea un líquido, un sólido de un líquido o un líquido de dos sólidos, perdón, un sólido de dos líquidos, al que llamamos decánter. Tiene tres fases. El decánter tiene dos fases porque obviamente nada más separa la fase sólida de una fase líquida. Sus principales componentes son pues, lo que es el tambor. El tambor, es que es la parte número uno aquí, es la parte que giratoria, es un cilindro que termina en forma de cono, que es la que está girando a la velocidad nominal de la máquina y es la que se encarga de acelerar las partículas del producto que entra y, y provocar la separación. El, el número dos es el sinfín. El sinfín es este tornillo que está dentro girando dentro del tambor a una velocidad distinta a la cual llamamos velocidad diferencial. Esta velocidad diferencial pues no es más que la diferencia de velocidades entre el tambor y el sinfín, lo que provocará que éste pueda hacer desplazamiento del sólido en la dirección de descarga del mismo. La transmisión, que es la parte 3 es la que se encarga de mover mediante el motor secundario, que es el número 4 se encarga de mover directamente al sinfín por medio de este eje que transmite la energía al sinfín y puede hacer que gira a diferentes velocidades, obviamente si tenemos el motor secundario, ¿no? Hay equipos que no lo tienen y que si el mismo motor primario es el que movería a la transmisión y tendríamos una velocidad diferencial fija. En este caso la velocidad es variable porque por medio de un variador podemos modular la velocidad del sinfín por medio de la transmisión. La transmisión al final de cuentas es un multiplicador de torque en relación a las veces que baja la velocidad de entrada, pues será las veces que multiplicará el torque y le dará mayor potencia al sinfín para poder transportar esos sólidos. Las números 5 son las piezas de desgaste que tiene el equipo. Estas básicamente están ubicadas donde está la descarga de sólidos y en los álabes del sinfín, que son prácticamente, es material a base de carburo de tungsteno, cuya función será evitar el desgaste prematuro de las piezas, ¿no? Principalmente porque aquí cuando el sólido está saliendo por la descarga, pues está sometido a tan alta presión que a la hora de encontrar la salida, pues tomará una velocidad muy elevada que hará un efecto de corte sobre las superficies sobre las que se desliza. Igualmente aquí en el tambor, la restricción, el producto está sometido a la fuerza, a una fuerza muy grande debido a las fuerzas G, que obligará al producto a pegarse en el tambor y eso hará una resistencia contra el álabe para poderlo desplazar. Esa fricción, pues obviamente, tenderá a desgastar tanto al tambor como al sinfín. Entonces, estos materiales obviamente tienen una resistencia, están tratados de tal manera que puedan resistir ese desgaste. Por último, los amortiguadores, pues son las partes que van en las patas e incluso aquí en el motor, tal vez traer algunos que su función es precisamente absorber estas vibraciones a la que está girando la máquina, incluso de las conexiones también que se hacen en tanto en la alimentación como en la descarga de producto, nos evitará que esa vibración que es natural del equipo, pues se pueda transferir o entrar en resonancia y afectar de manera severa los rodamientos, ¿no? Y reducir su vida útil. Ahora, nosotros sabemos que hay cualquier producto que podamos dejar a nivel de una G a la que estamos sometidos todos aquí en la Tierra, estará sometida a esta fuerza G y se separará en función de esa aceleración que tenemos
a la que está sometida, ¿no? Entonces, el principio de funcionamiento del decánter, pues está basado en amplificar esas fuerzas G a las que estamos sometidos por medio de las revoluciones a las que gira. Entonces, aquí pues, tenemos una fórmula que nos dice que está en función del diámetro del bowl, en este caso, que es el tambor, y de la velocidad a la que está girando. Si nos damos cuenta, pues la fórmula nos dice que por lógica, entre más grande sea el diámetro del tambor, mayor será la fuerza a la que o las fuerzas G que generará internamente. Esta es lineal, digamos que crece en proporción conforme aumenta el diámetro, aumentará las fuerzas G. En el caso de la velocidad, pues es directamente proporcional, pero es al cuadrado. Digamos que esta es una curva y repercute mayormente en la generación de estas fuerzas G. Entonces, para nuestros equipos, pues nosotros tenemos prácticamente los equipos giran a una velocidad de diseño para la cual se fabricó, ¿no? Y podemos decir que el diámetro, esta podemos decir que es constante, pero en el caso del diámetro del tambor, podríamos decir que es constante, pero ahí habría que tener este cuidado porque nosotros podemos variar el diámetro del tambor si saturamos el mismo con producto, ¿no? Es- Les voy a poner este video para que vean una representación de lo que es de cómo funciona internamente el tambor y cómo se comporta el producto dentro del mismo. Bueno, aquí, como pueden ver ustedes, el equipo está, como podemos ver, el equipo está girando. Aquí eh, el tambor está girando nada más que obviamente nosotros estamos viendo que se mueve el sinfín a una cierta velocidad, pero el diámetro del que estábamos hablando, pues es esta parte, ¿no? De toda la parte del, el diámetro externo del tambor es el diámetro que hablábamos en la fórmula y la velocidad, pues es la velocidad a la que está girando el tambor. Digamos que esta velocidad pues, se mantiene constante en cualquier decante, pero el diámetro puede variar porque como nosotros vemos aquí esta parte, la parte café, eh, nos representa el sólido y la parte azul pues es el agua, ¿no? En este caso es un equipo que también en la parte interna está entrando floculante y está haciendo la función de coagular y flocular las partículas suspendidas. Aquí, pues lo conveniente es tener la parte del sólido, digamos, de la parte del centro hacia la descarga de sólido, que tengamos el sólido y en la parte hacia atrás tengamos prácticamente el líquido clarificado. De otra manera, si nosotros saturamos el sólido en la parte trasera, pues obviamente es como si redujéramos el diámetro del tambor, entonces eso nos va a afectar la eficiencia. De tal manera que si redujera prácticamente, llenáramos el tambor, pues el equipo no estaría haciendo nada, su eficiencia sería cero, prácticamente lo que entra sería lo que estaría saliendo, porque estamos ocupando todo el espacio y entonces de acuerdo a la fórmula, pues al tener el diámetro tender a cero, pues prácticamente las fuerzas también lo harían, ¿no? Entonces es importante que se mantenga esta distribución de preferencia en el equipo para que eh, para que mantenga la eficiencia que nosotros necesitamos y separemos una fase de otra, digamos que ni, ni el sólido se lleve la parte líquida, ni tampoco la fase líquida se arrastre estas partículas. Entonces, esa modulación nosotros la tendríamos que hacer por medio de la regulación del sinfín, ¿ok? Entonces,
es importante que se mantenga en esa y eso, para eso tenemos la modulación del CFIM, de tal manera que se acelere más para poder lograr desplazar el sólido y mantener esa línea de separación en ese punto. En la descarga de sólidos tenemos estas variables que bueno, yo separé como variables de diseño, pues están en función del diámetro y de la velocidad diferencial y también, obviamente, de las revoluciones del tambor. Entonces, estas variables pues, son de diseño del fabricante y son las que nosotros podemos de alguna manera ajustar. En el caso de las revoluciones, pues viene diseñada a esa y prácticamente esta no se mueve. El diámetro, pues tampoco, pero sí, como les comenté, tenemos que tener cuidado que no se nos sature porque entonces estaríamos variando ese parámetro, ¿no? En el caso de la velocidad diferencial, pues se la estamos inyectando, si tenemos un motor secundario, podríamos modular de tal manera que cuando el equipo esté, se esté saturando, eh, se acelere más el sinfín para poder desplazar a mayor velocidad del sólido. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver claramente que en la salida tenemos otra variable que llamamos el diámetro del diafragma, que no es más que esta salida. Lo que estamos controlando con este orificio, pues es simplemente que el equipo tenga podamos nosotros mover la salida digamos que la función del diafragma es simplemente disminuir la salida para que tengamos más o menos la columna de agua en el nivel. Este nivel es el que está, es este nivel, es este. Digamos que si yo cierro el, el, el diafragma o la salida reduciendo este diámetro, pues obviamente lo que voy a hacer es estar jugando con esta columna de agua que hará que, que crezca o disminuya. ¿Cuál es lo que yo espero ver? Cuando sea una columna más grande, lo que voy a ver es que se va a clarificar mejor mi producto, pero me afectará la parte del sólido, porque al yo tener una columna más grande en la descarga, porque reduzco demasiado la salida, entonces esto hará que arrastre el líquido se venga. A final de cuentas, por la ley de continuidad, pues lo que entra al decánter va a ser lo que salga. O sea, lo que entra va, la salida de sólidos más el clarificado, sumados van a ser lo que yo estoy alimentando a la máquina. Entonces, si yo cierro demasiado este diafragma, pues lo que voy a estar es aventar parte del líquido a la descarga sólida y que este salga más húmedo. El líquido saldrá muy clarificado, pero en la parte sólida pues, saldrá demasiada humedad. Entonces aquí, pues, en cada proceso se determina cuál es el rango que yo quiero de salida en cada producto. O sea, entonces yo lo que tengo que hacer es balancear de tal manera que salga con la humedad del sólido que yo quiero y en la parte de líquida, pues también que no arrastre demasiados sólidos. Entonces ese equilibrio se da, pues, llevando esta parte de forma el sólido para que mantenerlo de la parte central hacia el frente. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues el motor secundario tiene un variador de frecuencia, el cual yo puedo medir el torque, que será proporcional al torque que está sintiendo el sinfín. Entonces, el programa, de acuerdo con un PID, pues lo que va a hacer es tratar de modular a un torque que yo considero que obviamente hay que medir las entradas y salidas para saber qué está pasando en mi proceso. Y entonces yo determinaré en qué torque
es la mejor eficiencia que me da mi máquina, ¿no? Entonces, el torque estará en función de que mantenga este sólido alejado de la fase ligera, pero que tampoco desplace demasiado y que deje que salga muy aguado. Entonces, en función del torque, él mantendrá prácticamente la sequedad constante. Obviamente, esto no se va a presentar para cuando no tenemos ese motor secundario, pues estaremos trabajando a una velocidad constante y obviamente tendremos que bajar tal vez la velocidad. El, ok. Entonces, ahora, nosotros tenemos una función en este caso, el flujo. Digamos que si nosotros tratamos el flujo como la variable dependiente, digamos que estará en función de todas las variables, como será porcentaje de sólidos, la velocidad diferencial, el, el diámetro del diafragma. Entonces, esto sería una ecuación muy compleja que no podríamos resolver. Entonces, lo que hacemos nosotros es, perdón, Creo que se abrió el sí, micrófono por error. Adelante, Raúl, adelante. sí. Entonces, obviamente, si nosotros tratamos de sacar una ecuación que nos incluya todas esas variables, pues nos volveríamos locos, ¿no? Como cuando tendríamos que tratar como cuando vimos las transformadas de las derivadas parciales, ¿no? Tenemos que dejar constante todas las variables y solamente mover una, que en este caso, por ejemplo, si yo voy a mover la velocidad diferencial, tendría que dejar todas las demás variables para poder ajustar mi producto y ver en qué punto se comporta mejor antes de estar moviendo las demás, porque entonces, pues me perdería. Entonces, eh, ahora lo que yo les muestro simplemente es ver qué pasa cuando nosotros, movemos una variable y cuál es el comportamiento para que cuando ustedes ajustando su máquina, pues sepan de qué estamos hablando y también cuando hagan sus ajustes, pues muevan una variable a la vez, ¿no? Ahora, si yo voy a mover si ahora lo que yo voy a mover es el diafragma, en, como les mostré hace un momento, pues una forma fácil mecánica, pues es un anillo que vaya cerrando la salida del, del clarificado y me obstruya el producto. Pero también hay otros métodos que, en este caso, por ejemplo, este es un diseño de GEA que le llaman Varipon y su función es cerrar esta pieza, es un disco que cierra las salidas de los orificios de descarga y obviamente lo que está haciendo es que si yo lo acerco y cierro la descarga, pues hago una contrapresión, lo que provocará que crezca el nivel del líquido dentro del tambor. Caso contrario, si lo abro y permito que salga más rápido, pues el nivel bajará porque le estoy permitiendo la salida. Obviamente esto está modulado en función del torque, ¿no? Porque esa variable que estoy midiendo en el variador del motor secundario, pues la llevo al PLC. El PLC hace un PID y me puede estar modulando este cierre o apertura en función del torque para evitar que yo lo abra demasiado y entonces si yo no tengo, si tengo demasiado sólido o poco, dependiendo del torque. Si yo lo cierro demasiado, estaría empujando el líquido hacia la descarga de sólido y entonces esto me provocaría, si no tengo demasiado sólido porque no hay torque, entonces se me rompería el sello y se me vendría todo el líquido de este lado. Entonces, para evitar eso, pues hace un lazo de control con el torque para mantener el sólido en esta parte y a menos que tenga demasiado sólido, yo pueda cerrarlo
y clarificar mejor, pero sabiendo que no se me va a fugar el líquido por la otra fase. Entonces, ahí en ese lazo de control yo tengo, aseguro que siempre voy a tener sólido y en caso de que no tuviera sólido, pues simplemente el diafragma se abre completamente, se abre completamente y entonces evita que, que el líquido se me vaya a la otra fase porque hay el diafragma neutro, digamos que el diámetro que tenemos a la salida de los sólidos, cuando el diámetro es el mismo de la descarga en la fase líquida, decimos que es un diafragma neutro. Entonces, a partir de ahí el equipo empieza a modular. Entonces, si yo no tuviera ningún sólido y metiera pura agua, entonces el agua, pues en teoría, en un diafragma neutro, saldría por ambos lados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el equipo comenzaría a modular una vez que tenga sólido, cerrándolo más o abriéndolo en función de este torque, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos aprovechando es el torque que estamos leyendo a final de cuentas en, en una señal análoga que manda el variador al PLC. Otro sistema de varipón es este que vemos aquí abajo, funciona mediante inyección de aire. Esta línea morada es aire que se inyecta de la parte exterior al decánter, obviamente en funcionamiento. Entonces, lo que va a hacer es que cuando nosotros metamos presión de aire en esta zona, por medio de estos dos discos que están de color verde, pues lo que va a hacer es evitar que hacer una especie de contrapresión y haciendo que el nivel del líquido suba y en el momento en que yo le quito la presión, pues vuelve a bajar. Entonces, esa es su función del varipón, lo hace en forma automática y también está en función del torque. Lo va a estar haciendo modulando ese torque para ver en el momento en que aumente el sólido, pues le inyectará más aire para subir el nivel y clarificar mejor. Aquí en esta parte del diafragma nosotros también tenemos otra variable cuando trabajamos con sólidos en, por ejemplo, una planta tratadora que le llamamos disco de inmersión, que es este disco que vemos aquí. Este disco es no más que un disco que está soldado al sinfín y lo que va a hacer es evitar que el agua pase tan fácil aquí, es como una especie de trampa. Y entonces cuando se llena de sólido en esta zona, pues lo que va a hacer este disco es permitirme que yo pueda llenar con más volumen, subir el nivel de líquido y evitar que se pase del lado sólido. Para eso es este disco de inmersión. Otra variable que es el ángulo del cono, que es este ángulo del que estamos viendo aquí. Este ángulo Este ángulo, pues obviamente lo que nos va a hacer es variar alargar la distancia que hay de este punto donde el sinfín comienza a exprimir el sólido, porque esta zona, a final de cuentas, se le llama zona de deshidratación, que es ahí donde está exprimiendo, digamos, el sólido, el sinfín. ¿Por qué? Porque pues obviamente al someterse el sólido, al tratar de moverlo, tendrá una mayor resistencia hacia el álave y el álave pues obviamente lo estará exprimiendo más. Entonces al ser más larga la distancia, pues obviamente lo exprimiría más. Entonces es otro de las variables con la que cuentan la mayoría de todos los decantes para cumplir su función. Aquí les voy a mostrar cómo se está comportando en función del contenido de sólidos a la entrada. Y aquí en la parte inferior vemos el torque. Entonces, si ustedes ven, van a ver que conforme aumenta el torque,
va a llegar un momento en que de acuerdo al PID, pues el equipo ya empieza aquí, ya como ven, ya empieza a meter presión de aire para subir el nivel. Y entonces, clarificar mejor, porque obviamente conforme se acerque el sólido a la descarga de clarificado, pues lo va a contaminar. Entonces, el varipón reacciona y mete presión para subir el nivel y poder clarificar mejor y evitar que arrastre partículas de sólido en el clarificado, ¿no? Y en el momento que empieza a bajar el torque, obviamente, pues le va quitando la presión nuevamente para evitar que se rompa el sello, ¿ok? Entonces, pues estas variables pues, son las que vienen de diseño y son las que nos afectan en sí el comportamiento. Aquí la idea es de que ustedes sepan que siempre habrá que mantener las dos fases separadas y en teoría el sólido se mantenga de la zona central hacia, hacia la parte externa, ¿no? Digamos que el sólido se debe mantener de esta zona hacia acá y el líquido en esta zona, ¿no? Para evitar que ambos se contaminen y tener un margen de error en variación y evitar tanto que se vaya una fase hacia la otra y entonces no cumpla con las especificaciones que nosotros necesitamos del producto. Ahora, aquí hay otra variante en el decanter que les comentaba que es el tricanter. Este tricanter, pues maneja tres fases. O sea, por un lado tenemos la fase sólida y aquí como pueden ver tenemos dos fases. La de azul que sería el agua, la fase pesada de los líquidos y en este caso en el amarillo un aceite que es la fase ligera. Esta pues, aplicación la usan mucho por ejemplo, en el aguacate, donde separan el aceite y lleva agua y le quitan los sólidos al mismo tiempo. Entonces, esta variación, esto hace las dos separaciones de los líquidos al mismo tiempo que separa el sólido. Para este diseño de esta máquina en específico, nosotros vemos aquí tiene un dispositivo que le llaman impeller, que lo que va a hacer es simplemente estar controlando la salida de la fase pesada subiendo el nivel o bajando de acuerdo al volumen. Si tuviera mucho volumen de, de la fase ligera, digo, la fase pesada de líquido, entonces tendría que aumentar el nivel de salida de este impeller para sacar más rápido el líquido y evitar que se inunde y desplace el aceite y se nos vaya con el aceite. Entonces la idea de este dispositivo pues es mantener las dos fases como se muestra en la figura, este, en una zona intermedia, ¿no? Que estén ambas y que no esté una cargada hacia el otro lado y que se mantenga centrada de tal manera que se distribuyan las dos fases y no se vayan a mezclar. Eh, hay varias marcas que cuentan con este dispositivo y básicamente hace lo mismo que el Decanter, pero simplemente en la parte de la descarga sólida pues tiene otro diseño que nos va a permitir separar estas dos fases. Bueno, hasta ahora vimos todo lo que son estas partes que vimos o estos puntos son las variables que son de diseño del fabricante. Ahora pasaremos a ver lo que son las variables de proceso, que estas variables de proceso dependen directamente del producto. O sea, no dependen ni de la velocidad, ni de ni del diafragma, ni de la velocidad diferencial o el diámetro del diafragma o las que vimos anteriormente. Estas van a depender directamente del producto. Y para ello, pues vamos a ver que todas estas variables que son, como son contenidos sólidos, la densidad eh, del sólido líquido, la viscosidad, temperatura y el tamaño de la partícula, pues todas caen dentro de la ley de Stokes, ¿no? La ley de Stokes nos dice prácticamente, nos habla de la velocidad de precipitación de una partícula dentro de un medio con diferente viscosidad, obviamente.
Aquí cabe aclarar que si tenemos, que estamos hablando de sólidos suspendidos, no sólidos disueltos, porque obviamente si el agua tiene una sal, pues no la vamos a poder separar porque está disuelta. Entonces tendríamos que usar otro método, ¿no? Entonces cuando nosotros comparamos la máquina, el decante, la separación, se compara o se hacen pruebas, por ejemplo, de contenidos sólidos con una centrífuga de tubos, porque estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces ahí es una separación mecánica, no hay ninguna reacción hasta este momento. Entonces todo va a depender de las condiciones del producto y que se cumplan y que pueda haber una velocidad de separación entre uno y otro. De otra manera, el sólido se quedará suspendido dentro del líquido, ¿no? Para ello, la ley de Stokes pues, nos dice de qué depende esta velocidad. Esta velocidad Vp nos dice que depende de estas variables principalmente. Obviamente se desprecian algunos o se consideran algunas variables que no son de peso como si es flujo turbulento, si es flujo laminar. Entonces, esta engloba en general todas estas variables que intervienen y como vemos aquí, principalmente intervienen las fuerzas G, que en este caso pues son las que nos está dando la máquina, ¿no? Aquí estamos hablando de 9,8, pero es una G. En la máquina pues ya serían miles de fuerzas G que está generando internamente. Obviamente está dependiendo de que el tambor no esté saturado, ¿no? Como lo vimos anteriormente. dP, que es la segunda variable, que es directamente proporcional también a la velocidad de precipitación, dP es el diámetro de la partícula esférica. Entonces, entre más grande sea el diámetro, pues por el cuadrado de este diámetro, pues será directamente proporcional a la velocidad, o sea, impactará mucho más, pero eso no quiere decir que entre más grande sea, va a ser mejor se va a separar más rápido, porque pues una partícula de unicel, o que no pesa prácticamente, aunque sea muy grande, no nos tendría mucho efecto. Entonces, por eso vemos que aquí también interviene el diámetro, la densidad de la partícula, que está en este punto. Obviamente puede ser muy grande, pero si es si es muy ligera en relación y la diferencia de densidad con respecto al líquido en el que está es prácticamente es igual, entonces esto se iría a cero y entonces no tendríamos ninguna velocidad de precipitación porque prácticamente la partícula no se separaría, el caso de los sólidos disueltos, ¿no? Y la otra variable que vemos que es la viscosidad. Esta viscosidad, tanto la viscosidad como la densidad, también están en función de la temperatura. Por eso muchos procesos se tiene que calentar el producto, de otra manera a temperatura ambiente no realizará la función, porque pues necesitamos alterar este medio viscoso que no permitirá el desplazamiento. Entonces, no es lo mismo arrojar por ejemplo, una esfera, una canica en agua que en un depósito con miel o aceite. Obviamente la velocidad va a ser mucho más lenta por la viscosidad. Entonces nosotros estamos aquí, tendremos que atacar en algunos procesos, en, en, tenemos que algunos procesos se tendrán que calentar para poder manipular esta viscosidad y permitir que la partícula pueda separarse con mayor facilidad. Por eso aquí en la ecuación, pues la viscosidad es inversamente proporcional a la velocidad. Quiere decir que entre más sea más viscoso, pues la velocidad será menor. Entonces, entre menos viscosidad, pues la velocidad de desplazamiento será mucho mayor, que es lo que pretendemos al aumentar la temperatura, que no en todos los procesos lo necesita, y eso también dependerá del costo-beneficio, ¿no? Que tanto me beneficia, o si simplemente sacrifico el flujo, porque obviamente calentar un producto pues implica costos en equipo y en tiempo, y esos costos pues deben evaluarse para determinar si se tiene que calentar o no. Como les digo, algunos productos sí lo calientan, pero
porque relativamente si no lo haces, pues prácticamente la máquina no va a tener ninguna eficiencia, ¿no? O tendría que sacrificar demasiado el flujo. Entonces, cuando alguien necesita un equipo, siempre se les piden estas características del producto, incluyendo el contenido de sólidos, porque dependiendo de ellos, pues se puede dimensionar el decante y se puede saber de entrada si lo puede separar o no, y qué flujo se necesita manejar y qué condiciones se tienen en el mismo producto. Cuando son productos estándar que ya han estado trabajando o ya están trabajando como, por ejemplo, plantas tratadoras de aguas residuales, pues realmente sabemos que sí lo va a lograr. Ahí nada más el tema sería meterle ver con qué dosificación de polímero será lo que le tengamos que adicionar, ¿no? Que son otras variables que nosotros vemos a las que no todos los procesos lo necesitan, pero por ejemplo en el caso de las plantas tratadoras de agua residual, pues necesitamos un coagulante eh, que coagule y flocule para poder concentrar las partículas y hacerlas aumentar, ya sea el tamaño de la partícula y también su peso, y de acuerdo a la ley de Stokes, pues podamos separarlo más fácilmente y podamos lograrlo o hacer más eficiente la máquina. Entonces, prácticamente las plantas tratadas, pues la mayoría no, pues trabajan con polímero porque de otra manera la eficiencia del equipo sería muy baja. En otros procesos, por ejemplo, en la precipitación de la soya, para de la proteína de soya, pues sí utilizan algunos químicos como ácido o sosa para poder hacer esta función que hace tal vez el floculante, de hidratar estas partículas, hacer que tengan un tamaño más grande y peso y se puedan separar. Entonces, tanto esta, por ejemplo, y en el caso también de los aceites, cuando se refina o se desgoma algún aceite, pues también se le tiene que adicionar algún ácido para provocar manipular el proceso y provocar que tanto la partícula sea más grande, pese más y sea más eficiente en la separación en la centrífuga. De otra manera, no dependerá de la fuerza mecánica de la máquina, sino ya más depende más del proceso. Entonces, eh, si nosotros no manipulamos estas variables en estos equipos, no lo lograremos. Hay muchos procesos que utilizan la separación, entonces los veremos al final y ahora pasaremos a ver la parte de las protecciones que tiene el equipo, las principales, y muchos no lo tienen, obviamente, porque pues depende del diseño del equipo y ahí también intervienen los costos, ¿no? Pero básicamente estas son las protecciones que debe tener un equipo, principalmente la del motor, ¿no? Tanto motor primario y secundario, por medio de la corriente, se puede mandar la señal al PLC, el PLC pues se configura para proteger al equipo a la capacidad del mismo y evitar que se sobrecargue por ya sea que se atoró el equipo, se atascó, entonces eso va a provocar sobrecarga en el equipo o alguna falla mecánica en alguna chumacera, entonces el equipo se esté protegido por corriente. La temperatura en las chumaceras, esa temperatura en las chumaceras, pues no todos lo traen. Por ejemplo, aquí podemos ver pues es un transmisor de temperatura que nos está detectando la temperatura del rodamiento y en nosotros podemos, en el HMI o en la interfaz, podemos ponerle si alcanza 100 grados por lo regular es la primera etapa, el equipo se pare, eh, de, perdón, primero corta la alimentación y si alcanza 110 grados, lo que va a hacer es parar el equipo completamente. Esas son dos etapas que manejan por lo regular en el caso de la temperatura. En el caso de la caída de velocidad, pues tenemos estos sensores que uno detecta la velocidad del tambor, que es la entrada de la transmisión y este está midiendo la velocidad del motor secundario y con las relaciones de la transmisión, pues no, el PLC, el control, hace el cálculo de la velocidad real del sinfín.
Obviamente él sabe a cuánto está girando el tambor y cuáles son las relaciones de la transmisión, entonces inmediatamente pues convierte esto en una velocidad y es la velocidad que va a modular dentro del tambor, del equipo. La otra es el torque, que también lo estamos midiendo por este lado, o sea, por medio del eje del motor secundario, nosotros, el variador se da cuenta qué torque tiene y nosotros lo utilizamos tanto para protegerlo cuando el equipo se va, no sé, al 80%, yo le puedo poner que tenga la primera etapa y corte la alimentación y al 90% pues pare el equipo y me mande la alarma de falla de torque, ¿no? Por eso lo estamos detectando de esta manera. Obviamente si tenemos el motor secundario. Este mismo torque es esta lectura es la que usamos para modular también lo que veíamos hace un momento en tratar de regular el contenido de sólidos dentro del tambor mediante la velocidad del sinfín. Hace un lazo de control utilizando esta variable, modula la velocidad del sinfín y trata de mantener el torque al que nosotros le estamos pidiendo para mantener las condiciones del equipo estable. La otra es la vibración. Aquí tenemos en esta chumacera un transmisor de vibración, un acelerómetro que se encargará de medir la velocidad, la velocidad de vibración del equipo, que debe estar menor a 17 milímetros por segundo. Para ese parámetro, nosotros, los equipos vienen protegidos de tal manera que si alcanzan los 17 milímetros, lo primero que va a hacer la máquina es cortar la alimentación, dejar de alimentar al equipo, y si llegara a alcanzar los 20 milímetros, pues entonces sí, ya mandará parar todo el equipo completamente y también mandará la alarma en el HMI, tanto de primera como segunda etapa, indicando a operación qué está pasando. Entonces, esa vibración pues debe estar en esos rangos. Por lo regular, la vibración en un tambor, pues lo correcto es que esté alrededor de entre 4 a 6 milímetros, digamos que el equipo es correcto. Obviamente, si logramos tener menor, pues sería ideal, pero a medida que va subiendo esta vibración, acercándose a los 17, pues lo que estamos haciendo es reducir la vida útil de los rodamientos, porque obviamente son los que van a resentir esta vibración o estos impactos. Entonces es importante aquí tener pues siempre se recomienda tener un monitoreo tanto de la vibración como la temperatura y la corriente del motor, que son los principales indicadores del funcionamiento del equipo. Hay otro punto que es la lubricación. Hay equipos que tienen sistemas automáticos de lubricación. Hay equipos que se lubrican por aceite, por grasa o por incluso una aspersión de aire con aceite, que son los de la última generación, que son los encargados de lubricar al equipo. Entonces, hay protecciones que se encargan de detectar que si ese aceite tenga nivel de aceite o tenga un determinado flujo que esté pasando hacia el rodamiento, asegurando de tal manera que siempre esté en lubricación. En el caso de grasa, hay graseras automáticas que están programadas para estar inyectando grasa en un tiempo determinado. Entonces, eso se configura en el HMI, el HMI pues ya se encargará de hacer la lubricación, pero obviamente pues él no se va a cargar la grasa, ¿no? Entonces él va a avisar cuando ya tengamos una caída o un bajo nivel o ya no haya grasa para que se pueda suministrar el, o rellenar el depósito. Entonces aquí, pues el equipo depende mucho también de la parte de operación, ¿no? O sea, el equipo por más protegido que esté, pues siempre va a depender del humano que, este, que lo esté controlando, que esté viendo qué fallas tiene y que esté evitando precisamente esas fallas. El HMI se encargará de mandarte una alarma en la pantalla de qué falla está pasando, pero ya será responsabilidad de operación y mantenimiento de ver qué está pasando y de ver la causa raíz para evitar que el daño, ocurra algún daño o siga creciendo el problema.
En el caso del mantenimiento del equipo, pues los que tienen los equipos pues, saben que diariamente se tiene que lubricar. En el caso de las chumaceras que son lubricación manual, eh, se tiene que lubricar diario porque alrededor se les tiene que adicionar alrededor de 6 gramos cada 8 horas. Entonces, a menos que sea un equipo automático, pues sí lo hará el equipo y solamente hay que estar abasteciendo de grasa al depósito. La, la limpieza externa del tambor es muy importante, no nada más la interna. Obviamente se tiene que enjuagar el tambor internamente antes de parar y de determinado tiempo para lograr que no se vaya acumulando el sólido tanto interna como externamente, porque este sólido internamente lo que va a provocar es que se distribuya en forma no uniforme y provoque vibraciones al equipo. Entonces, a veces los equipos los arrancan y están completamente, sí, una vibración muy baja y después de un tiempo empiezan a vibrar y dicen, bueno, es que la máquina está vibrando, no es que se haya se desbalanceó, pero es por la mugre. Entonces, no es es una de las partes más importantes del equipo de mantenerlo limpio porque eso nos va a afectar en la vibración primeramente. Cuando un equipo está vibrando, lo que tenemos que hacer primero es limpiarlo para saber si es causa de la suciedad o es realmente, si el equipo está completamente limpio y sigue vibrando, pues obviamente ya no sería causa de esta suciedad. Pero siempre lo primero que tenemos que hacer es, antes de hacer incluso un análisis de vibración, es de saber que el equipo está completamente limpio porque en el bastidor se acumula suciedad, esa suciedad en muchos procesos se acumula en el bastidor, que es una parte fija. En el momento que empieza a crecer esta costra, llega un momento que alcanza a rozar con el tambor y obviamente lo saca de balance y hace que vibre, de tal manera que puede hacer que vibre arriba de los 20, 30 milímetros por segundo y entonces sacar al equipo de operación. Entonces, ha pasado en muchos procesos que sí, tal vez porque no, no, no habían puesto ese cuidado en la limpieza del equipo, que se les ha ensuciado en la parte externa y les ha causado vibración, pero no es porque el equipo esté vibrando, simplemente es por una falta de limpieza, que para este equipo es muy importante. Para el caso del mantenimiento, nosotros, bueno, la, la norma que usamos siempre es de que sea de cada 6.000 horas o un año lo que ocurra primero. A veces nos han dicho que no, pues le podemos dar más tiempo. Sí, sí se le puede dar más tiempo, pero tendrías que estarlo monitoreando más, hacer análisis. Si estás llevando análisis de vibración, pues obviamente los tienes que hacer más continuos y tienes que estarlo monitoreando para ver cómo se está comportando realmente. O sea, el hecho de decir, bueno, puede aguantar, que sí lo aguante una ocasión y otra no, porque todo depende de las condiciones como haya operado en ese periodo. Entonces tenemos que tener, si nosotros lo monitoreamos constantemente, pues obviamente sabemos cómo se está comportando y podemos darle más tiempo. Pero bueno, aquí Raúl, la cuestión, sí. mira, estamos llegando, Inge, a una hora del webinar. Estaba programado para una hora. Este, Vamos a continuar, pero aquellas personas que ya tengan agendado otra actividad, pues yo creo que nos estarían abandonando. Aquellos que nos puedan acompañar, porque todavía falta la sesión de preguntas y respuestas, son bienvenidos a quedarse hasta aclarecer todas sus dudas. Nada más te comento esto, puedes concluir tu presentación, ingeniero, y terminado tu presentación, damos paso a a las preguntas. Ok, sin problema ya. De hecho, ya nada más, pues lo que falta nada más es terminar de concluir aquí con la parte del mantenimiento, pues era nada más, decir que las refacciones, pues sí, también tienen un tiempo de vida útil. Entonces, no, si podemos llevar el equipo más allá del tiempo, tenemos que considerar que también las refacciones están tasadas para trabajar cierto tiempo y tienen cierta vida útil. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en esta parte del tiempo de mantenimiento del equipo. ¿Ok? Y ya por último, pues nada más quería presentarle lo que es la parte de las aplicaciones de los equipos, que son muchos. O sea,
hay muchos, estas son algunas simplemente de las aplicaciones, hay muchas más que todo proceso que necesite separar, obviamente, eh, y que cumpla con las condiciones que vimos anteriormente, que sea separable o que son mecánicamente, pues pueden entrar dentro del, puede ser manejado por el decanter. Eh, el equipo principalmente lo utilizan las plantas tratadoras de agua residual, hay muchos procesos en aceite para separar precisamente los sólidos que están en el producto. Pero principalmente este equipo está diseñado para trabajar con, digamos que arriba del 3%, ¿no? O sea, para productos abajo del 2%, digamos, están las centrífugas de discos. Estos, digamos que en algunos procesos donde lleva bastante sólido, pues primero lo que hacen es meter el decante para quitarle lo grueso y posteriormente es hacer el ajuste fino, pues ya lo hacen una de discos. Pero en el caso de lodos, pues realmente ahí, con la ayuda del polímero, pues lo hace directamente. eh, Aceite vegetal, hay extracción de pectina en vinazas para separar las vinazas en las aguas residuales de las procesadoras de, de tequila, aceite mineral y igual en industria vinícola. Entonces, hay una infinidad de procesos en los que se utiliza el equipo. Simplemente debe de ser cumplir con la separación mecánica, que sea separable en forma mecánica y no por otro proceso. Hay procesos donde dicen que los hacen la separación por medio de secado y obviamente si secas una muestra, pues te estás llevando hasta los que no están suspendidos, son los que están solubles y obviamente eso ya no es una comparación real de una separación de un decanter en forma mecánica con otro proceso de separación. Ok, bueno, visto de esto, pues aquí les dejamos mi correo, los teléfonos de oficina, hay algunos WhatsApp. Yo sé que pueden tener algunas dudas posteriormente y podemos seguirlos atendiendo. Obviamente ahora pasaremos a la parte de las preguntas y entonces aquí te dejo, Rubén, a ver Claro que si ya sí, tienes Raúl. algunas. Sí, mira, precisamente el ingeniero Héctor Alonso hace un momento levantó la mano, no sé si quiera abrir su micrófono para hacer la Hola. pregunta, pero comentaba a través del chat que tuvo algún problema con chumaceras. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Héctor Arroyo. Gracias por la invitación de antemano. Sí, tuve un problema en una empresa con una de la marca Westfalia. Pasó lo siguiente, esta máquina no se usa constantemente en principio de cuentas. Y cuando la estábamos utilizando estuvo trabajando muy bien y sí, constantemente se engrasaba. Pero hubo un momento que empezó a tener un ruido muy fuerte y posteriormente lo que parte de la vibración que comentan. Pero en esa vibración empezó a hacerse un ruido muy fuerte y obviamente paramos la máquina y llamamos a los técnicos y nos dijeron que en determinado momento, bueno, primeramente que ya la chumacera había fallado y sí tuvimos ciertas dudas por el motivo de que cuando desmontaron ellos la chumacera estaba en óptimas condiciones, no tenía problema. Tardó mucho tiempo en llegar de Alemania a la refacción y ellos mismos la instalaron. ¿Por qué habrá sido eso? Pregunta número uno. Si no se usaba mucho y siempre se estaba lubricando. Ok, me dice que, perdón, la chumacera estaba en buen estado cuando la desarmaron, Sí, cuando la sacamos, sí, bueno, bien ellos la sacaron y mi gente de mantenimiento y su servidor estuvo presente y estaba en óptimas condiciones. pero entonces, bueno, No se yo veía, lo que veo, ujú, no se veía sí, a lo que desgaste, no se veía nada, nada. y giraba libremente. Bastante bien. Bueno, es que para que se haya amarrado el equipo, pues solamente si no fueran las chumaceras, yo quiero pensar que se pudo haber atascado en la parte interior del sinfín. Es uno de los puntos críticos que nosotros siempre les recomendamos que tengan siempre, tratar de que sea lo que estamos alimentando a la máquina, aparte de ser estable
sea consistente, digamos, que no haya mucha variación en el sólido, porque si hay ciertos lugares donde se les sedimenta el sólido en el mismo tanque de alimentación y puede llegar un momento en que le meten prácticamente puro sólido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el sinfín, por más que se vaya a velocidad máxima para tratar de compensar ese contenido de sólido, no va a ser capaz de desplazarlo y lo que va a pasar es que se va a saturar. Entonces, Ah, pues si las Raúl. chumaceras no estaban dañados y no había algún otro daño, pues yo no lo veo otra causa, Sí, ¿no? algo que alcancé a escuchar en su explicación del Inge, Raúl, es que comentaba que no lo utilizaban frecuentemente. No sé si tengas algún comentario acerca de los decanters que los mantienen Sí, mira, detenidos. en la cuestión de los decantes, muchos dicen que usarlo, no lo usan mucho y que se les quiere dar más tiempo, o sea, cumplir con las horas. Por eso es específico, el fabricante dice un año, porque el hecho de que tengas parado el equipo no quiere decir que no se va a dañar. A final de cuentas, el peso del tambor, que es bastante, depende del tamaño, está siendo soportado por las bolas o los rodillos de las Ajá. chumaceras. Entonces, eso va a hacer que se marquen. Y si tú no la estuviste moviendo constantemente, por lo menos para que cambie de posición, pues va a llegar, si se llega a marcar esa bola, pues obviamente una vez marcada, pues con el trabajo se va a ir creciendo exponencialmente el desgaste y se va a ir dañando. Otra cosa es que también cuando tú sometes una máquina, es preferible para mi forma de ver que una máquina esté trabajando más continuamente, porque el hecho de estarla parando y arrancando, está sometiendo a estrés a los rodamientos, los calientas, los enfrías, y entonces es más fácil, yo veo que a veces se dañan, es más fácil que se dañe porque lo estás sometiendo a ese estrés y puede ser que se fatigue. En caso contrario, cuando el equipo se mantiene más constante trabajando, pues como que el equipo trabaja más tiempo en condiciones estables de temperatura y para mi forma de ver se mantiene mejor. Entonces son esos dos puntos que yo considero importantes que hay que Sí, tomar de en hecho, los cuenta. de Westfalia lo que comentaron fue definitivamente lo que acaba de decir usted ahorita al final, de que que sí se pudieron haber marcado los rodamientos. Y ahora lo que se hace constantemente, cada fin de semana, sábado, sobre todo, o viernes en la tarde, la echan a andar cuando menos 5 minutos, 10 minutos, y obviamente se lubrica constantemente, a pesar de que no se use. Porque no se usa constantemente, de hecho es para el área de investigación y desarrollo. Es que será 1 o 2 veces por mes se ocupa y se ocupa que será unas 8 horas al mes o 10 horas, exagero, ¿no? Sí, aquí solamente que recalcar que es importante, si la están trabajando, que siempre inyectar la grasa cuando la máquina esté a plena velocidad para que se distribuya uniformemente la grasa, porque de otra manera, si la inyectan cuando el equipo está parado, pues obviamente se va a ir, la inyecta en un punto de la chumacera, pero no se va a distribuir y ese no es, y lo que va a hacer es que tal vez se sobrecargue y en lugar de ayudarle a que lubrique, sea más bien que la esté haciendo que se frene más. Entonces, ese es uno de los puntos importantes de la lubricación. Ok, Muchas bueno. gracias, Héctor, por Gracias, tu muy amable. explicación. ¿De qué? Andrés Alejandro tiene la mano levantada. ¿Abrimos micrófono o prefiere hacerlo por el chat? Hola, buen día. No, Sí, sí, buen día. ya, bueno, ya abrí el micrófono. Gracias, ingenieros. Yo tengo un par de, bueno, creo que realmente sería nada más una. Ya había hablado yo con usted, ingeniero Raúl. Ya Ah, tenemos un sí. poquito que hemos estado en contacto. Nada más que me sugirió tomar este webinar para empaparme algo del funcionamiento. Yo no he utilizado nunca un decanter. No sé si alguien de los que esté aquí es de la industria láctea. Que igual que pudieran contestar aquí en el chat. Em, yo le había comentado al ingeniero que mi proceso es separar dentro de las grasas. Quiero pensar que es algo similar a lo de las grasas vegetales. Lo que hacen en las grasas vegetales para separar, vamos a llamarlo de alguna forma, las grasas por punto de fusión. Es Así decir, es. va a haber un proceso de enfriamiento en las grasas
donde vamos a cristalizar de menor a mayor o de mayor a menor las grasas, van a quedar suspendidas en la grasa más líquida, y mi intención era pasarla por el decanter para poder hacer esa separación de esas grasas con punto de fusión más alto contra las grasas de punto de fusión más bajo. Aquí nada más mi pregunta es, al momento de yo hacer ese proceso de cristalización de las grasas y al pasarlas por el decanter, la temperatura del decanter no me vuelve a fundir toda la grasa otra vez después del proceso que yo ya hice de haber cristalizado las grasas. Bueno, obviamente se tendría que haber una compensación en la temperatura, ¿no? Para absorber porque sí, obviamente el tambor, pues por la fricción con el aire, pues sí tiende a calentarse, pero realmente si el producto habría que ver a qué temperatura se va a trabajar, porque entre más baja sea, pues obviamente es un poco más crítica, entonces se tendría que ver qué condiciones tiene de temperatura y hacer pruebas. O sea, yo ahí lo que veo es hacer primero una prueba de separación con el tubo centrífuga de tubos, Ya lo y hicimos, como Inge. habíamos comentado, de Sí. hacer después una prueba con el equipo en sí, con el producto, una prueba real a escala, de tal manera que podamos determinar el comportamiento. Obviamente sí va a haber un intercambio de calor, pero no es tan severo porque va a depender el tiempo de que reside el producto dentro del tambor, pero eso se compensa de alguna manera con la temperatura misma que se le da a la entrada. Ok, Pero sin problemas, yo ya lo había comentado con el ingeniero Walter, y estábamos viendo esa parte por eso le había comentado que estuviera aquí para que viéramos más viera cómo funciona el equipo, y entonces obviamente nadie compra un equipo si no se prueba, al menos con un proceso más que no es estándar, ¿no? Pero sí, sin problemas, podemos revisar esa parte. Yo ya tengo las fotos que me envió, y yo ya lo revisaríamos y veríamos la forma de hacer algunas pruebas, ponernos de acuerdo, ¿no? ok, ingeniero. Bueno, la Entonces, temperatura varía de los 20 a los 25 grados más o menos. Es lo que yo estoy tanteando más o menos que se utilizarían temperaturas. Sí, de hecho no es estaríamos ninguna dándole temperatura crítica. seguimiento, ya Sí, estaríamos dándole seguimiento de forma personalizada, Raúl, porque veo varias así es. manos levantadas Sí, y sí, sí. preguntas todavía en el chat. Muchas Gracias. gracias, Andrés, por tu participación Sí, y pues nos gracias. ponemos en contacto sin problemas, ingeniero. Gracias, Inge. Sí, hasta luego. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos en el chat. La primera que se lanzó, Galo Guerrero Rodríguez, hizo un comentario acerca de cantidad de dosis química. Creo que aún está por ahí conectado. Si Ujú. tuviera algo más que ampliar, no sé si se refiera a De, la de, cantidad de floculante. sí, Solamente bueno, así lo Sí, comentó. sí, buenos días, ¿me escuchan? sí, 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 te adelante. escuchamos. Adelante. Un gusto, un abrazo desde Quito, Ecuador. Ah, ¿qué tal? ¿Saben ¿Qué qué? tal? Mucho Saludos. gusto. Sí, gracias. ¿Saben qué? Yo utilizo un decanter Alfa Laval que debe tener unos 25 años. Y yo utilizo eso para deshidratar los flóculos en el tratamiento de aguas residuales. Entonces, el tema es, no tengo yo manuales de este equipo, prácticamente he estado eh, manejándole a la buena de Dios. Y generalmente tengo vibraciones que están alrededor entre los 8 a 12 o 4 milímetros por segundo. Pero en ciertas ocasiones yo creo que ya después de escuchar todo esto he aprendido mucho más y felicitaciones, y creo que tiene que ver mucho la calidad del lodo, porque a veces estas aguas residuales vienen del proceso de las plantas de aguas residuales de la parte petrolera. Entonces ahí viene mucha química desconocida. O sea, al final el cliente entrega agua residual y yo sabré cómo la debo tratar. Entonces, a mí sí hay una cierta variación frecuente, periódica, de la cantidad de química. Entonces, por ejemplo, ahorita me llegó un agua que no me deja flocular con el polímero, con la poliacrilamida.
Entonces, pero sí me deja procurar si es que yo meto la poliacrilamida en solución en el batch, en el tanque batch. Esa era mi observación nada más, pero aprendí mucho con esto de las leyes y esas cosas. Y ya le describí al profesor cualquier cosa. Ok, estamos a la orden. Muchas gracias. También veo en el chat a Sebastián Contreras, pregunta cuál sería el diámetro de partícula recomendado para un decanter y cuál sería el porcentaje de sólidos mínimos para un decanter. Pues mira, el mínimo no hay mínimo, digamos que el decante entre menos tenga, pues obviamente podremos meterle más flujo. Aquí tal vez no importa tanto lo mínimos, pero sí importaría no tanto el diámetro, importaría la densidad de esta partícula, porque como vimos anteriormente, pues si es muy grande, pero no pesa realmente, no tiene ninguna forma de separarse tan fácilmente. Lo Entonces, que más comentabas, ¿no? En que alguna de las diapositivas, ¿no? así es, Depende de entonces la aquí temperatura, la densidad. exactamente, entonces aquí lo importante sería pues ver el producto y ver si se puede separar y eso hacer algunas pruebas con la centrífuga de tubos y de ahí determinar si se puede hacer, si se puede separar ayudarle con algún otro método, si es agua residual con floculante o calentar, pues eso ya se tendría que ver de acuerdo a las condiciones del producto. Otra pregunta, Daniel Aedo. En la parte intermedia donde está el cono y rebota el chorro de aceite, ¿de qué material es ese cono? Pues ese cono debería de ser o debe de ser de carburo de tuxteno, porque precisamente tiene que resistir el impacto del líquido y y distribuirlo. Y aunque realmente nosotros lo que vemos no depende tanto de la velocidad del producto, sino depende de qué tan abrasivo sea. Porque el impacto, pues realmente el producto está entrando en forma lineal, pero hasta ahí todavía no se ha acelerado, no ha agarrado las fuerzas G, entonces lleva la velocidad que le está metiendo la bomba, pero no es mucha. Lo crítico aquí es que sea muy abrasivo, con el caso de muchas arenillas que lleva, o como el caso de la, este, de las vinazas que son demasiado Abrasivos. abrasivos y se lo van a llevar. Entonces ahí es importante ver qué producto es. Por eso es que cuando se va a seleccionar un decante, pues se tiene que ver todas las condiciones del producto para precisamente eh, mejorar esas zonas, ¿no? En las que va a trabajar y evitar que tenga desgaste prematuro. Entonces, es importante Ok, primero, antes de seleccionarlo, conocer estas características del producto. del producto. Ok, veo manos levantadas. Adelante, ibas a comentar algo, Daniel. Hola, soy ingeniero. Oye, casi no te alcanzamos a escuchar. No ¿Puedes sé si acercarte un escucho. poco más al micrófono? ¿Ahí me escuchan? Adelante, Sí, sí. sí, a ver. Soy una figura pinche de aquí de IPG. Ah, ok, sí, sí. Esa era la duda que teníamos. Te perdimos nuevamente el audio, ingeniero. No te estamos escuchando, ingeniero. Sí, se corta mucho. Ah, Mira, si quieres escribirnos por medio del chat, ahí te podemos leer porque sí tenemos problemas para escucharte. Mientras tanto, Raúl, tenemos ahí algunas manos levantadas. El ingeniero Ismael Reyes, si puede abrir micrófono, por favor. Luego regresamos aquí al chat. Ok, Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. adelante. Mira, yo soy Ismael Reyes de Grupo Lala Aguascalientes. Tenemos una decanter de GEA Westfalia. De hecho, ya hemos tratado con ustedes varios temas con nuestra decanter. Sí, sí, adelante. Bueno, mi pregunta es que, bueno, yo llevo 7 años laborando acá en Lala Aguascalientes y la decanter, pues, ha empezado, bueno, ha funcionado desde que tengo yo aquí, trabajando.
Y pues también he notado que los sólidos de entrada han aumentado desde que pues llegué, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va más enfocada hacia que cuando tenemos demasiado sólido en nuestra agua, pues por ende genera más lodo y pues es más sólido que ya tiene más sólido que agua, vaya. Entonces mi pregunta va generada es, ¿podemos disminuir o ayudarle a la decanter con ese sólido que tiene, dosificando más químico? En nuestro caso es floculante lo que le metemos al equipo para que ayude a hacer la separación de lado de sólido y líquido. Ok, sí, mira, pues sí, sí le puedes ayudar, pero yo creo que hay un momento de que sea tanto el sólido que prácticamente el floculante no va a hacer su función. Digamos que es como si tuvieras prácticamente, pues no sé, 90% de sólido y 10% de líquido. Entonces prácticamente el floculante no va a hacer la función porque no hay no, va a ser muy viscoso, como estamos viendo, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, y eso va a provocar que ni siquiera tal vez haga la función del floculate dentro del equipo. Entonces, ahí yo creo que si pudieras trabajar más si, no sé de cuántos contenidos sólidos estamos hablando, pero lo primero que sería es que tendrías que sacrificar un poco, si no puedes bajar el contenido de sólidos, lo primero que tendrías que hacer es sacrificar un poco el flujo para darle más tiempo de reacción al floculante y al producto dentro del decante y asegurar que se pueda separar. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, pero te digo, o sea, dependerá de cuánto estamos hablando, o sea, en volumen, ¿no? De este sólido. Pero sí, si es mucho sólido, va a llegar un momento en que por más floculante que le metas, yo creo que va a ser difícil que haga una buena reacción. De hecho, en algunos procesos se diluye el producto con agua para hacer, le llaman lavado, para poder hacer que se separen incluso, tanto en este caso que se formen los flóculos y se haga la coagulación y se pueda separar en el medio, porque de otra manera si es muy espeso, definitivamente no se va a poder separar. Pero aquí habría que ver primero con cuántos sólidos estamos hablando. Pero sí yo recomendaría primero que sacrificaras el flujo, ¿no? Porque si le estás dosificando la cantidad correcta, pues yo creo que tal vez si el flujo es muy grande y no alcanza a tener el tiempo suficiente dentro del tambor, pues también no podrá lograr hacer la función. Ok, entonces ahí lo más recomendable primero es, antes de meterle el químico, es sacrificar un poco el flujo. Así es, yo recomendaría hacer unas pruebas con flujo bajo y ver cómo se comporta. Y si quieres, puedes hacer después una con el flujo más con el flujo normal, subiéndole ahora la otra variable que sería el floculante, y entonces poder hacer una comparación. Digamos Ok. que solamente así yo lo veo. Sí, es Pudieras que, tener una bueno, respuesta más. sí entiendo tu punto, Inge. Entonces, mientras mi lodo esté saliendo con la sequedad que yo requiero, tenemos que bajar el flujo, ¿va? Para no moverle al polímero. Sí, así es. Y lo que estoy pensando es que está saliendo bien tu lodo, pero atrás estás arrastrando mucho sólido en el clarificado, ¿no? Ándale, haz de cuenta que de repente está trabajando bien el equipo y vemos que de repente ya sale poquito sólido. Entonces, ahí ya determinamos que los sólidos en nuestro, el lodo ya pudieron haber aumentado o aumentaron. Ya es más Y bueno, sólido que agua. es que aquí yo por eso siempre, no sé si lleven unos registros, siempre se recomienda llevar el control de proceso, ¿no? Estar registrando porque a medida que tú registras cómo está trabajando tu máquina, en cierto momento, tanto lo que entra con lo que sale y cómo, a qué velocidad diferencial estás trabajando, el torque, por ejemplo, entonces tú ya vas a poder reaccionar en otro momento si tienes más sólido, puedas ajustar, pero de acuerdo a tu histórico, ¿no? Entonces, sí es importante llevar también las mediciones para que eso te vaya llevando a una referencia y después puedas reaccionar más rápido. Si es que no puedes controlar el contenido o mantenerlo más estable, el contenido sólido, porque yo sé que a veces sí puede cambiar mucho, pero entonces para eso te va a servir
el monitoreo del equipo. Ok, Inge, no, pues quedó resuelta mi duda. Era Sí, la duda que tenía. cualquier otra cosa, Inge, estamos a la orden. No dude en contactarnos por los medios que ya conoce a través de Carolina o ahí el Inge Raúl ya compartió sus datos también. Antes de pasar con Juan Tirado, voy a leer algunas preguntas que aún hay en el chat. Eh, bueno, hay una pregunta de Héctor Alonso. Hola, buenos días. Disculpen, ¿quedará grabada esta conferencia? Sí, sí quedará grabada. Seguramente a través de Carolina Andraca se les estará enviando el link o a través de nuestra página. Otra pregunta más, Javier Valdés. Buenos días. ¿Podrían enviarnos una copia de este manual que estamos viendo? En realidad no es ningún manual, es información que preparó el ingeniero Raúl Martínez a través de libros, información técnica que está abierta al público. Las animaciones incluso por ahí que vimos está en YouTube. Entonces este es un concentrado que a través de su expertise del ingeniero él preparó, no es un manual en sí. Como les comentaba, esto va a quedar grabado también. Carolina, por ahí si hay alguna pregunta que se me esté pasando, por favor me apoyas. Fernando Rubio, el ingeniero Fernando Rubio escribió, por favor, mencionar las aplicaciones para estos decanter, las masas que puedan mencionar. Creo que lo hiciste al final, Raúl, de la Sí, al diapositiva. No sé final si quieras están, agregar algún comentario. pues, como nos comentaba aquí el ingeniero que tiene un proceso nuevo, es un proceso que, por ejemplo, nosotros que yo sepa, no está trabajando en los decantes. Entonces, está abierta la aplicación del equipo a muchos procesos que quieran separar. O sea, ese no es ningún problema porque, aunque no sea un proceso estándar, pues para eso se hacen las pruebas, como en el caso del ingeniero que comentó hace un momento. Entonces, simplemente tenemos que tener esas condiciones de que el producto sean sólidos disueltos y que sea separable mecánicamente. Entonces, lejos de ahí, yo creo que pues, habrá algunas restricciones con el tipo de producto, por si son abrasivos, si son explosivos, pero por lo regular, en general, productos que son nada más se requiere separación, pues está abierta la aplicación para el decanter. Ok, perfecto. Entonces, siguiente pregunta, Medardo Ezequiel López pregunta, ¿se le puede hacer CIP con Sosa para remover esta suciedad NaOH? Algo que nos puedas comentar acerca del CIP que se le debe hacer a estos Sí, equipos, mira, Raúl. la mayoría, lo ideal sí sería pues, meterle algún químico como el CIP, ya sea ácido, sosa y ácido, eh, porque a final de cuentas, cuando se incrusta algún sólido, como son calcio en el tambor, pues no se limpia tan fácil. Este, pero internamente, más que nada, nos serviría en la parte interna porque es donde podemos remover sin, sin problemas con el químico, pero por lo regular la recirculación sería muy poca, porque al final de cuentas sí se podría recircular en el decanter, pero tendría que verse la forma de estarlo regresando para no estar tirando el producto. Hay algunos decantes, pues, los que traen, por ejemplo, la compuerta en la parte inferior para que recupere en la descarga de sólidos y la regrese con el clarificado, pues sin problema se podría estar recirculando. Porque de otra manera, si no tienes esta forma, tendrías que adaptar algo para poderlo recircular y sí, sería conveniente porque obviamente el tiempo en que estás pasando el químico, pues va a remover las incrustaciones. Pero siempre es importante que para la limpieza, pues sí tengas que llevar la máquina a velocidad menos de 100 revoluciones y estarla subiendo para asegurar que se desplace el sólido hacia afuera, porque de otra manera, el sólido, al estar sometido a la fuerza centrífuga, pues no lo va a dejar salir, porque no va a alcanzar la descarga. La película que no alcance el sinfín, pues ahí se va a quedar pegada. Y a menos que bajemos la velocidad eh, a menos de las 100 revoluciones, pues lo vamos a lograr sacar. De hecho, muchos decantes, la mayoría ya de las nuevas generaciones, pues tienen ahí un ciclo de lavado que hace esta función de acelerar y desacelerar el tambor para estar desalojando esos sólidos.
Entonces, pues, si se puede hacerlo, yo recomendaría que sí se hiciera, pero también obviamente hacer los enjuagues para poder desplazar los sólidos. Ok, Perfecto, pero, ingeniero. perdón. Pero internamente no hay ningún problema con empaques y demás que se puedan dañar por No, la sosa. No, todo bien. no, de hecho el equipo viene diseñado para lavarse, o sea, Ok. para poder soportar los Ingeniero químicos. Juan Tirado, si tiene algún otro comentario, adelante, tiene el micrófono abierto. ¿Alguna pregunta? Tenía la mano levantada, ahorita vamos a ir con usted. Señor Juan, creo que ya se salió o no está escuchándonos. Creo que sería en el chat, solo hay algunos comentarios, nos mencionan acerca de la regla general de 6,000 horas para el caso de los mantenimientos. Obviamente hay algunos productos que no se va a aplicar esta regla, ¿no? Ahí ya se tiene que hacer, como decimos, ¿verdad? Un traje a la medida, dependiendo de la aplicación de cada uno de los productos. Hay una mano levantada, Felipe de Jesús García, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo me encuentro aquí en Planta Obregón, Grupo Lala. Respecto a lo que comenta mi colega, nosotros tenemos un decanter de Westfalia, que le da mantenimiento a GEA también. Cuidamos lo que dice una lubricación de chumaceras diarias. Los ciclos de lavado que mencionan también, al terminar de sus 15 horas de operación, se lo damos para limpieza del tambor. Y en cuanto al incremento de sólidos, entendemos que en cuanto suben los sólidos, en cuanto al tanque regulador, como es mi tratamiento o mi proceso, pues vamos a tener mayor generación de lodos, ¿no? Al deshidratar. Lo que nosotros en su momento presentamos una saturación también por incremento de sólidos. Lo que hicimos fue reducir la alimentación para poder desfogar, pero ¿cuál es el contra? Es que nos está ganando también la generación de lodos de nuestro proceso físico-químico. Aquí yo creo que también va pues esos dos puntos que tenemos que cuidar. Nuestra dosificación de catiónico, polímero catiónico, la llevamos de 1 a 1. De esa manera nos ha funcionado muy bien. Pero también un punto importante a considerar y que se los comparto es que tenemos que también, dentro de mi tren de tratamiento, yo tengo lodos primarios que son los que tratamos por el decante y los secundarios del proceso de un digestor aerobio. Entonces lo que hacemos es recircular ese lodo al tanque de los días, airearlo, homogenizar las propiedades del tanque de lodo y así alimentar el decante. De esa manera nos funciona muy bien la hidratación. Estamos entre un 10 o 15% de humedad y hasta el momento no hemos tenido ningún problema en nuestro decanter. Aquí tengo una duda nomás en cuanto a este equipo, pero no es tanto en cuanto a la operación o el operativo, sino que por ahí en su momento tuvimos un acercamiento con ustedes y vimos la comparativa del proveedor que tenemos actual a la cotización de ustedes y estamos interesados pues, en darle seguimiento a la alta. ¿Con quién me podría poner en contacto con ustedes para empezar? ¿Hoy mismo o el día de mañana? No, pues hoy mismo, ingeniero, ¿para qué postergarlo? Creo que tenemos sus datos. Carolina, ¿puedes tomar esto? ¿Ya tienen los datos del Inge Felipe? Me parece que sí, Rubén quedó en la base. Ok, Inge, pues si no, puedes mandarnos un correo, tienes ahí nuestros datos y le damos seguimiento. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, Inge. Por Gracias. último, el Inge Juan Tirado, por aquí nos comentó algo en el Igual chat. si me Hola. puede compartir su correo aquí en el chat, ingeniero, nos ponemos en contacto con usted. Ok. El Inge Juan Tirado, no sé si quiere abrir su micrófono, pero aquí nos escribió: buenas tardes, diferencia entre una tricanter es solo separación de agua y aceite, pero mi pregunta sería, ¿solo esta sería la diferencia con decanter? Preguntaba porque trabajo con decanter para sacar aceite del aguacate. No sé si nos quiera ahondar más, Inge.
Está preguntando Raúl acerca de la diferencia de un tricánter con un Sí, decánter y su aplicación es aceite de aguacate. ¿Puedes sí, comentar algo al respecto? ok, sí, mira, lo que pasa es que si tú llevan en muchas aplicaciones, en su momento, por ejemplo, se hizo en aceite de palma africana. Entonces, cuando tienes agua y aceite, por ejemplo, y un sólido, y tienes un decánter, pues obviamente tendrías que sacar el sólido por un lado y el agua con el aceite o el aceite. Si quieres tú sacar solo el aceite, pues tendrías que ajustar el equipo de tal manera que el agua se fuera con el lodo, pero a muchos no les gusta el lodo pues, muy aguado, ¿no? Porque dependiendo del volumen de agua, pues saldría muy aguado. Y si te llevas el agua o llevar parte del agua con el aceite, pues tendrías que también que meterlo a una centrífuga tal vez de discos para terminarle de quitar ese porcentaje. ¿Esto para qué? Para que no arrastres el sólido. En muchos casos también han tratado de que no lleve mucha agua, pero eso hace que también el sólido se lleve demasiado aceite y entonces yo tengo entendido, por ejemplo, que en el aceite de palma no está permitido en base seca que sea más del 12% de pérdida de aceite en el lodo. Entonces, pues si tú tienes el agua, separas más las fases, entonces es mejor que tengas esas dos y entonces en el tricánter